Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos aquí con el Orgaz, aquí a mi redil, a mi estudio, mi remanso de paz y de calma. Aquí voy a engañar, esto no es verdad. Vamos con el vídeo de la mano de los señores de Valentino, o señores y señoras de Valentino, y por supuesto de L'Oréal, que nos traen esta Coral Fantasy Donna para las señoras a tope on fire. Vamos con el vídeo, pero que ya. Bueno, ya sabéis que conforme voy hablando, pues iré presentando esta Valentino Burning Rom Donna Coral Fantasy, que es de la que tengo que hablar concretamente. Con estos nombres tan largos, pues ahora nos centramos en la Coral Fantasy de mujer. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues el Orgaz va a hacer lo que hace siempre, que es atizársela y quedarse más a gusto que un arbusto, porque esto huele muy rico. Muy rico. Señoras y señores, vamos a empezar a hablar conforme estáis viendo la aproximación de la caja, que es una caja pues como su hermana de hombre también. Está texturizada en las típicas tachuelas de la casa Valentino. Y es una caja completísimamente normal, ya estáis leyendo, pues Valentino, Donna, Burning Rom, Coral Fantasy, caja en este color coral rosadito y las botellas que ya pierden la argolla y pasamos a un tapón que va cubriendo el vaporizador también con la decoración en tachuelas, todo en tachuela, botella con peso, muy firme, consistente, color coral para el perfume y un vaporizador que la verdad es que funciona también muy correcto, muy bien, de recorrido cortito. Esto huele muy rico, muy rico de verdad. Botella con muchísimo peso, mucho peso, recomendable a morir. Es que ya tengo que lanzar el spoiler, lo siento. Vamos a tener 2 metros de estela y 2 metros de proyección aproximadamente durante unos 45 minutos porque zumba como una mala bestia. Sí, señoras y señores, zumba un montón. Si en la versión masculina tenemos un eau de toilette, ahí yo ya le pondría ahí un puntico menos a la de hombre, pero no, perfecta, zumba muy bien. Aquí sí que tenemos un eau de parfum, concentración eau de parfum. 2 metros de estela, 2 metros de proyección, que es lo que estaba comentando, luego se va retrayendo a lo largo de la existencia de esas 8 horas, se queda completísimamente perceptible, una muy buena opción para las mujeres, sobre todo, si hay algún chico que le guste este tipo de aromas que le ataque sin ningún tipo de miedo. Y tengo que decir que es una muy buena opción también veraniega, de verdad, muy veraniega. Y me saca la sonrisa porque le encuentro que en el conjunto global tiene realmente algo que no tiene la masculina. Le encuentro esos toques de un protector solar, un cobertone, sin pasarse, sin llegar ni muchísimo menos a eso, pero me saca la sonrisa porque es justo el punto dulce que me gusta. Es mucho que soy o he sido mientras ha existido, porque ya dejó de existir porque es una fragancia o fue una fragancia completamente estival. Los señores de Lancaster lanzan de vez en cuando algún perfume en verano. Bueno, pues en el canal hay reseñado uno antes del año 2019, si mal no recuerdo, el verano de 2019, que olía espectacular. Y este me lanza a la memoria sin ser iguales, cuidado, pero me saca una sonrisa y un gustazo, por lo menos digo, mira, tiene esos toques solares sin ser avasallantes ni muchísimo menos y son espectaculares. Bueno, dentro de todo esto, ya sabéis que luego se queda en distancia corta, completísimamente perceptible, muy buenos fijadores, muy buena proyección y muy femenina. Muy femenina. Es que estas fragancias es lo que a mí me gusta oler en una mujer. Tienen el toque y el aporte justo porque además también tiene cierto touch atalcado. Vamos con las notas de salida, corazón y fondo. En la salida vamos a tener kiwi y naranja, con un corazón de almizcle ambreta, rosa y jazmín. Y un fondo de almizcles blancos y cedro. Entonces, la salida es cítrica, pero no es la típica salida cítrica, porque aquí el cítrico lo van aportando efectivamente lo que es la naranja junto con el kiwi,
Kiwi que además se nota muchísimo, pero es un kiwi verde, no es el kiwi este golden o algo así como se llama. No, aquí tenemos un kiwi que se nota, es espectacular, ¿eh? Lo digo muy en serio. Creo que además la vertiente así como más solar se la saco justo porque hace ese mix especial entre lo que es el toque empolvado de rosa junto con el kiwi. La nota ácida del kiwi. Y además es que es plenamente perceptible. Quien se eche esto automáticamente debe estar pensando en un kiwi. Si no, estás suspenso o suspensa. Esto se nota muchísimo el kiwi. Y las texturas que iba comentando que van atalcadas es porque va muy en la textura de las rosas, por supuesto. Bueno, pues dicho todo esto, ya paso a lo que son las notas de corazón, en las cuales pues efectivamente está la nota floral del jazmín, por supuesto, junto con la rosa y el almizcle ambreta, que sí que le da cierto toque masculino también al asunto, ¿eh? No os lo vayáis a pensar, pero es marcadamente femenina esta Valentino Donna Born in Rome Coral Fantasy. Creo que está muy bien hecha. Creo que de verdad es un trabajo de aplaudir y para pensarlo dos veces. Tengo la Valentino Born in Rome también. Le pasa muy mucho a lo que a la masculina. Toma una vertiente distinta a lo que es la fragancia original Valentino Born in Rome Donna, perdón, romano. Donna. Se va hacia otro sitio. Tiene que ver, pero no tiene que ver. Aquí ya nos olvidamos y nos vamos por otro lado. Y esto también se agradece. Tiene cierto toque, pero es que se desprende completamente de cualquier parecido conforme va evolucionando de la original. Se me olvidaba por decir que también en la salida tiene ese toque picante. Pero igual que la masculina, por igual que en la masculina también desde las sutilezas te remueve lo justo y expande y te hace que pegues ahí una aspiración. Tener presente que efectivamente quizás esté más subida en la masculina porque hace falta tener más reprise porque es uno de toilette. Aquí no, estamos hablando de una concentración eau de parfum para mujer. Las mujeres siempre salen ganando en todo esto. Nosotros los hombres queremos un eau de parfum de la Valentino Coral Fantasy. ¿Qué es esto? Siempre tenemos los eau de toilette por todos lados. Queremos oler potentes y machotes. Ay, qué ricura, de verdad. Es que es una fantasía de coral. Bromas aparte, los almizcles blancos van jugando pues todo lo que son los dulzores, junto por supuesto que ya pues vamos entrando en lo que es el cedro que además es de Texas, es cedro tejano, la molécula que lleva y que sí se puede notar, ¿eh? El cedro tejano, una vez que se va haciendo todo el secado, podemos sentir esa madera con ciertas texturas resinosas, pero que realmente está muy bien cubierto y lo que da es también muchísima más fijación a todo lo que es esta Coral Fantasy Donna. Versatilidades, señoras mías, todas. Muy bien jugada. No solamente es un producto que venga y que nazca ya en la época de primavera, estival, primavera-verano, sino que creo que además es un producto que debe de venir para quedarse. Este producto debe de venir para quedarse, porque tiene versatilidad total, por la mañana, por la tarde, por la noche, cuando quieras, hasta incluso da igual el acto que sea, porque vas a ir vestida impecable. Tiene esa prestancia de las fragancias italianas, a pesar, sí, ya lo sé, que efectivamente L'Oréal es una casa francesa y que producen en Francia, pero vamos a olvidarnos de cualquier tipo de prejuicio que podamos tener con respecto a esto, y es muy italiana, ¿eh? Es una fragancia muy italiana, muy elegantona, dentro de la juventud que pueda aportar es muy elegantona, y vuelvo a repetir, madre mía, esto es una pasada, porque es que se nota muchísimo el kiwi, y puedo dar fe de que a mí es una de las frutas que más me gustan, ¿eh? Aparte de los beneficios que tiene el kiwi, el kiwi huele delicioso y la fragancia entera es un espectáculo, recomendable 100%. No tengáis miedo porque dura mucho en piel y aguanta más. No necesitáis tener que estar reaplicando, a no ser que os volváis adictas a lo que es el aroma del kiwi de la salida,
que es lo que te invita a estar echándote sin parar. Ojo, cuidado, porque estamos en una concentración o de BAFAM y tampoco es cuestión de estar avasallando a toda la gente porque vayas muy contenta y muy feliz oliendo a esta Coral Fantasy Dona. Señoras y señores, que se ha terminado lo que se daba. De verdad, qué gustazo de productos. Es un placer cuando se hacen tan bien las cosas. Tengo que felicitar al grupo, por supuesto, lo están haciendo muy bien. Luego ya veremos a ver si se equivocan y entonces yo sacaré el látigo. Pero de verdad que lo están haciendo muy bien, ¿eh? Pueden estar muy satisfechos con todo el trabajo que están desarrollando ahora mismo en perfumería. Lo que está por venir yo no lo sé. Señoras y señores, que me despido ya con esta cosa bonica, súper aprobada, y nos vemos enseguida, no sin antes dejar de recordaros que efectivamente os suscribáis, vamos para arriba y les deis a los likes, ¿eh? Y todas estas cosas, me deis mucho amor, cariño y comprensión, que lo necesito porque estoy así pasando una racha un poco loca. Estoy en una racha un poco loca. Muchas gracias a todos por estar aquí, nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando cada...